Hola, muy buenas a todos. Pasa que estuve navegando por internet rebuscándome un poco en teorías sobre leyes universales de la física y resulta que me di cuenta que todo el mundo habla del espacio y del tiempo como si supiéramos qué es y en qué nos afecta, pero lo cierto es que no sabemos casi nada, y mucho menos cuando una teoría mezcla estos dos conceptos que parecieran ser básicos pero no lo son. Hurgando un poquitito más, encontré una frase que decía "la idea más feliz de Albert Einstein". Empecé a leer un poquito más sobre el tema y me pareció bastante interesante, así que decidí presentarles en este vídeo de qué se trata. Esta es la historia de cómo un genio creativo, una mente que vio las cosas desde otro punto de vista y se salió de lo convencional buscándole otra solución distinta a la aceptada por todos. De esta forma pudo revolucionar la ciencia y la forma de ver el mundo. Corría el año 1907, año en el que Albert Einstein tuvo la que según él fue la idea más feliz de su vida, uno de los mayores logros del pensamiento humano. Bueno, para empezar, Galileo Galilei había afirmado que si un observador que dejara caer dos bolas de diferente masa las vería golpear el suelo al mismo tiempo. Si un observador que viajase en una nave sometida a aceleración en el espacio interestelar realizaría el mismo experimento. En principio, estas bolas flotarían inmóviles en el espacio, pero como la nave estaría acelerando, el suelo las alcanzaría golpeándolas a la vez. De esta forma, ambos observadores contemplarían el mismo fenómeno, causado por la gravedad en el primer caso y por un suelo acelerado y sin gravitación en el segundo caso. Einstein pensó en estos dos experimentos y se atrevió a proponer entonces algo muy audaz. Si las dos situaciones parecían la misma, tenían que ser la misma. La gravedad no era más que un marco de referencia acelerado. Del mismo modo, Albert apuntó que si subiéramos a un ascensor y se rompiera el cable, tanto nosotros como cualquier objeto a nuestro alrededor caería a la misma velocidad hacia la Tierra. Acudimos de nuevo a Galileo Galilei, el cual dijo que los objetos de masas diferentes caen a la misma velocidad. Entonces, ¿qué observaríamos dentro de un ascensor en caída libre? Observaríamos que cualquier objeto que soltáramos flotaría a nuestro lado, puesto que estamos cayendo a la misma velocidad todos juntos. Es exactamente lo mismo que veríamos si nos halláramos en una nave que flotara en el espacio. Todos los objetos de su interior, incluidos nosotros, careceríamos de peso, pero si la gravedad y el movimiento acelerado eran lo mismo, entonces la gravedad no era otra cosa que un movimiento acelerado. La superficie de la Tierra estaba simplemente acelerándose hacia arriba. Esto explicaba por qué una bola pesada y otra ligera, al dejarlas caer, golpeaban el suelo al mismo tiempo. Cuando soltábamos los objetos, se limitaban a flotar y el suelo es el que las golpeaba al subir. Bueno, esta fue toda una revolución en la forma de ver el mundo. Ahora sería el momento de explicar cómo la superficie terrestre aceleraba hacia arriba, superándose y separándose de su núcleo sin tener que aumentar la Tierra su volumen como lo haría un globo. Bueno, ahora entraremos a profundizar un poco más sobre el tema. Resulta que la única manera de que la afirmación tenga sentido es considerando que el espacio-tiempo es curvo. Según Einstein, la masa y la energía hacen que el espacio-tiempo se curve. Le llevó 8 años de duro trabajo obtener las ecuaciones que gobiernan este escenario. Tuvo que aprender la abstrusa geometría de los espacios curvos hiperdimensionales y el manejo del tensor de curvatura de Riemann, un monstruo matemático de 256 componentes que establece el modo en que el espacio-tiempo puede curvarse. Madre mía. Era evidentemente una matemática muy difícil y Einstein siguió muchas pistas falsas. Sin embargo, jamás se rindió. Su fe en la idea era tan grande y tenía algunos competidores. Entre los asistentes a una conferencia que ofreció en el verano de 1915, donde Einstein describía el concepto y sus dificultades matemáticas, se hallaba un gran matemático alemán, David Hilbert. Este se puso manos a la obra para tratar de resolver el problema por su cuenta y encontró las ecuaciones correctas mediante una sofisticada técnica matemática que Einstein desconocía. Casi simultáneamente, Albert llegó a la misma ecuación por su cuenta. Los términos de esas ecuaciones eran complejos objetos matemáticos denominados tensores, pero las ecuaciones en sí eran hermosas y simples. Son 10 ecuaciones independientes donde el lado izquierdo indica de qué modo está curvado el espacio-tiempo en un punto concreto,
mientras que el lado derecho se refiere a la densidad, presión, tensión, flujo energético y densidad de momento de la masa de energía en dicho punto, los cuales hacen que el espacio-tiempo se curve. Einstein había demostrado que la masa puede ser transformada en energía y viceversa, pero también que la suma de la cantidad de masa más la cantidad de energía es constante, teniendo en cuenta que la cantidad total de masa es multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Bueno, las ecuaciones de la relatividad general implicaban que la ley de conservación de la masa-energía era automáticamente válida en cualquier región del espacio-tiempo, por diminuta que fuera. Además, las ecuaciones se aproximaban a las leyes de Newton en aquellos casos en el que el espacio fuera casi plano. De pronto comenzaban a cuadrar las cosas. La obtención de la ecuación de la gravitación por parte de Einstein con la teoría de Newton como único antecedente es un hecho muy significativo. Siguió adelante sin diezmarse, probando diferentes ideas hasta dar con la adecuada. Y cuando Albert obtuvo finalmente las ecuaciones correctas, resultó que la teoría exponía algunas predicciones notables. En la teoría, los planetas se movían a lo largo de geodésicas, la trayectoria más corta posible en un espacio curvo. Esto explicaba con exactitud una peculiaridad muy conocida en la órbita de Mercurio, que hasta entonces era conocida por su discrepancia con la teoría de la gravitación de Newton. La dirección del eje mayor de la órbita elíptica de Mercurio alrededor del Sol experimenta un lento desplazamiento de unos 43 segundos de arco por siglo. Cuando Einstein calculó la geodésica correspondiente a dicha órbita, encontró exactamente una torsión de 43 segundos de arco por siglo. ¡Eureka! El gran físico se hallaba tan excitado al concluir sus cálculos que, según confesaría después, llegó a sufrir palpitaciones. Aparte, Einstein hizo otra predicción: los rayos de luz se curvan al pasar cerca del Sol. Para comprobar este efecto bastaba con tomar una fotografía de las estrellas próximas al Sol durante un eclipse total, lo cual es la única circunstancia en la que pueden ser observadas, y compararla con otra de la misma región del cielo tomada hace 6 meses, cuando el astro solar se halla en el lado opuesto. La teoría de Einstein predecía una deflexión de 1,75 segundos de arco para los rayos de luz próximos a los bordes del Sol, el doble de la prevista por la teoría de Newton si los fotones a modo de proyectiles ultra rápidos fuesen atraídos por el Sol como lo son los planetas. Y el eclipse total de Sol previsto para el 29 de mayo de 1919 era una oportunidad ideal para someter a prueba la teoría. Si la luz que pasaba cerca del Sol era desviada 1,75 segundos de arco, Einstein tendría la razón. Si la deflexión era nula o de 0,875 segundos, el vencedor sería Newton. De esta forma se organizaron sendas expediciones científicas a 2 lugares distintos en los que el eclipse sería visible: Sobral en Brasil e Isla del Príncipe en la costa africana. Los resultados fueron anunciados en la sesión conjunta celebrada por la Real Sociedad Británica y la Real Sociedad Astronómica el 6 de noviembre de 1919. La medida realizada por la expedición de Sobral fue de 1,98 más menos 0,30 segundos de arco, y la obtenida por el equipo en Isla Príncipe fue de 1,61 más menos 0,30. Ambas concordaban con el valor anticipado por Einstein de 1,75 segundos de arco, considerando la incertidumbre de las medidas, y la discrepaban con los valores newtonianos. El premio Nobel J.J. Thomson, descubridor del electrón, que precedía la asamblea, sentenció tras escuchar los informes: este es el más importante resultado relativo a la teoría de la gravitación que se haya obtenido desde los días de Newton, y parece oportuno que su anuncio tenga lugar en una reunión de esa sociedad tan estrechamente vinculada a él. El hecho puede ser considerado uno de los mayores logros del pensamiento humano. Al día siguiente, el London Times informaba de la noticia con el titular "Revolución en la ciencia". El New York Times se hacía eco 2 días más tarde: Einstein acababa de poner al mundo de la física a sus pies. En fin, este hecho es sumamente importante en la historia de la ciencia. Albert Einstein fue, en pocas palabras, una de las mentes más brillantes de todos los tiempos para la humanidad. Sus aportes sin duda permitieron doblegar muchas de las afirmaciones científicas que eran erróneas ante sus ojos, y también podría decirse que muchos de nosotros lo tenemos como una especie de héroe de ciencia, ya que su dedicación a la misma fue tan extensa como brillante.
Con esto no quiero dejar de lado a los demás científicos de la época, pero sí creo que Einstein marcó un antes y un después en la ciencia hasta llegar a nuestros días y tener como sucesores a titanes de la misma como por ejemplo Sir Tim Berners-Lee, Abraham Noam Chomsky, Richard Dawkins, Stephen Hawking, Gordon E. Moore, Charles Towne, Craig Venter, James Darwin Watson, Steven Weinberg y Edward Witten, entre otros. Bueno, posiblemente haga una biografía audiovisual de los mismos para poder conocer más a fondo sobre los aportes de cada uno y dar nuestras opiniones sobre sus obras. Esta idea se me acaba de ocurrir, así que ojalá sea buena y les guste. Bueno, sin más que decir, me despido, hasta la próxima.